Sigamos hablando de economía, de esta justicia económica y por qué es tan importante identificar el fin o la identificación del fin, que son contornos metodológicos diferentes o argumentos metodológicos. Una cosa es identificar el fin y otra la identificación del fin. Hablemos un poco de la dialéctica, el debate, la verdad y el conocimiento, de la educación y el aprendizaje, que es muy importante. Hay unos que dicen educar, pero el estudiante no aprende nada. Y en economía sí que pasa. Y más en estas universidades que utilizan el método, dele estas poquitas horas en materia económica, porque no es relevante para la carrera. Por eso, el individuo cuando sale a la vida o está en la vida profesional como empresario o como empleado, no sabe a qué tiene derecho en materia económica. Cree que los subsidios son para grandes corporaciones y si crea una pyme, él pues debe tener alguna partida presupuestal para financiación de materia prima de insumos, de servicios de energía, por generar empleo, algo como en el estado de Nueva York, que por emprender financian servicios públicos, por empleo también tienen unos beneficios para que estas empresas no lleguen a ese bosque salvaje. Estamos argumentando en materia económica. Entonces miramos lo de Aristóteles, ¿sí? El método aristotélico de deducción lógica formal. Todo el mundo sabe de esto, aparentemente, es el argumento. Se centra también en la clasificación, en la categorización y en las categorías. Busca la esencia de la economía de las cosas, el por qué vendría siendo el argumento. Es un modelo más sistemático y orgánico, mientras que el socrático, utilizado pues por muchos, no de nuestros pares, sino en el mundo legal, es de inducción y la mayéutica. Se centra en la interrogación, interroga, el abogado interrogando al que se para allá o lo sientan allá. O sea, es algo pues que... Pero acá en economía nos toca interrogar al individuo, nos toca interrogar a la economía, nos toca interrogar a los ministros de Hacienda, nos toca interrogar las partidas presupuestales y el comportamiento, nos toca interrogar al legislativo, si ellos saben a qué están sometiendo la economía o a quién beneficia esas partidas presupuestales que ellos están aprobando. En materia legal lo saben, pero en materia económica no, o se hacen los que no saben. Entonces, el socrático busca que el individuo descubra la verdad por sí mismo, por eso siempre hablamos de navegar por el argumento. Y en aristotélico hablamos de que este argumento siempre es de forma hostil y va en el título y va de forma directa al punto. Tendremos algunos periodistas que manejan esta forma. No, lastimosamente, están dedicados a otras tareas. Y siempre entre comillas, para muchos dentro de este escenario, de estas personas que regentaron y olvidaron a la parte más importante de la economía, el individuo, que se constituye en una persona. El delito es bueno cuando lo cometen ellos y malo cuando lo cometen los demás. Y seguimos con el socrático. Es un modelo más abierto y flexible. Y ahí viene ese tema de la filosofía económica, la filosofía del derecho. Y miren lo que decía Platón hace más de 1000 años. 1000 años, 10 años. La vida no examinada no vale la pena vivir. Seguimos navegando por el argumento.
el uso del cuestionamiento como forma de arte, porque yo siempre he dicho que el arte tiene que servir para algo. El arte tiene que servir hasta para cuestionar los comportamientos éticos de políticos, periodistas y economistas. El diálogo socrático, entre dos palabras, conocimiento y sabiduría. Y así, miren lo chévere y lo bacano que es hablar de economía muchas veces de forma pues concreta. Porque hay muchas veces nos toca empezar a reducir la brecha de los datos que pueden ayudar a abordar las crisis. ¿Y qué tipo de crisis? Cualquiera. Acá, pues el argumento válido, la hipótesis planteada es porque muchos economistas abandonan el individuo, ¿sí? Y nos vamos a donde nuestra amiga Kristalina Georgieva, o Kristalina, Fondo Monetario Internacional, John Maynard Keynes, al conmemorar la muerte de su mentor Alfred Marshall, hace un siglo escribió que el maestro economista debe poseer una rara combinación de dones. Debe ser matemático, historiador, estadista, filósofo y importante, escuchar las necesidades de la economía, no, escuchar las necesidades de los individuos. Esto no nos puede olvidar. Para tratar de mejorar el bienestar de los individuos de un contexto de país, no el individuo como que las soluciones del Estado solo son para ciertos empresarios porque ellos tienen la solución a todo, en vías, en aguas, en energías renovables, en petróleo, y no funciona así el mundo económico, ¿sí? Y esto lo decía John Maynard Keynes. Keynes podría haberse estado describiendo a sí mismo. Considero que la economía es una ciencia moral que debe aprovechar una cultura amplia y al mismo tiempo mantener una mente abierta a la imagen cambiante de las experiencias en materia económica, ¿sí? Porque es una ciencia social. Individuos, personas, es el objeto de la economía. ¿Sí? Porque esto tiene que dejar de ser impresionante que en Colombia los economistas olviden lo más importante, el plasma de la economía, las personas, los individuos, que reitero, como en el video anterior, la combinación de estas dos letras, la D y la E, de los individuos, complementamos, pero solo la fusión de la D y la E, denota que las personas son la posesión más importante de la economía. Es la preposición usada en la economía. ¿Por qué? Porque la economía se viste de individuos. Tesis de Gustavo Ramírez. Entonces Keynes se describía así, es con estos dotes. Yo no tengo ninguno. ¿Sí? Dos, hoy el mundo necesita urgentemente esa rara combinación que Keynes describió para guiar el camino a través de las perturbaciones provocadas por los cambios en la economía, la inteligencia artificial, el cambio demográfico, la inteligencia artificial, el cambio climático, la desigualdad social y económica, los conflictos geopolíticos. Esto es particularmente cierto dado el creciente desencanto con la profesión de economía. No son solo los periodistas, son los economistas que estamos generando esta sensación de no solucionar problemas
no solo en materia de bienestar de los individuos, sino todo porque las especializaciones, como pueden ver, son muchas, ¿sí? ¿Y qué decir de los abogados? Nadie está solucionando nada. Porque los economistas son los llamados o es la disciplina llamada a generar este cambio para reflejar los valores individuales y sociales. Un amplio examen de conciencia profesional desde la crisis financiera del 2008 se ha centrado en cómo la economía puede integrar mejor las ciencias sociales y elevar las cuestiones de bienestar, reitero, bienestar de los individuos y la distribución de la riqueza. No es para algunos. Yo sé que mucha gente se enoja de la forma hostil, pero toca así. Se ha repensado mucho la macroeconomía, menos en el Banco de la República, y en el diseño de enfoques políticos. Y existe un consenso cada vez mayor de que la profesión de economista debe estar abierta a nuevas ideas y marcos metodológicos normativos o jurídicos o cualquier tipo de marcos, si esperamos resolver los mayores problemas del mundo. Esta es cristalina. Por supuesto, los economistas han adoptado nuevas ideas, antes, como lo demuestra la propia revolución keynesiana. El autor Niall Steinitz ofrece un relato fascinante de las fuerzas que han dado forma a la disciplina de la riqueza de las naciones de nuestro querido Adam Smith. La obra del siglo XVIII que impulsó en gran medida la economía moderna. ¿Sí? Pero le falta pues el librito que yo siempre he citado, pero bueno, dejémoslo ahí porque sería irresponsable incluir algo que no está en el texto que me envía el Fondo Monetario Internacional. 3. El premio Nobel Angus Deaton describe cómo sus propios puntos de vista sobre temas como los sindicatos, el libre comercio y la inmigración han evolucionado a lo largo de medio siglo. Escribe que los economistas tradicionales deben revisar sus supuestos. Deben revisar sus supuestos. Entonces, cuando yo hablo de Cárdenas, Juan Carlos Echeverri, Alejo, Ferguson, Bernal, Soto, López, Mayhuasca, José, Mejía, hasta el mismo Gaviria y esta niña Villaveses deben revisar sus supuestos en materia económica porque la economía colombiana no está cumpliendo con el objeto. No de no. En planeación nacional igual y billar en el Banco de la República igual. Necesitábamos 100 puntos básicos y no 5, pero eso ya es otro, ¿sí? Para poder adoptar una mirada más crítica sobre la influencia del poder, dejar de priorizar la eficiencia, ¿sí? Que es la que defiende Juan Carlos, Carrasquilla, Cárdenas, Reina, eficiencia económica, productividad, Mayhuasca, competitividad, Mayhuasca. Soto retuiteándolos a ellos. No, hay que revisar los supuestos porque ese no viene siendo el objeto de la economía. No nos podemos dejar llevar por seguir priorizando la eficiencia en materia económica, productividad, competitividad, crecimiento económico, y que los empresarios ya demostraron que son incapaces en solucionar los problemas hoy y recurrentes que trae Colombia.
Entonces montaron ese pensamiento con ese método y esto viene como ese rebaño y la eficiencia por encima de todo. Y reiteran en el Fondo Monetario Internacional y Angus Deaton, nos toca ser más humildes. Pero muestran, no, nos reunimos y estos son los expertos, el exministro, que ahora es de la ANDI y ahora es de los gremios. No, esto no funciona así, Mauricio Carter. Ya se les agotó. Entonces, Hayati Cox de la Universidad de Massachusetts lamenta la falla de diversidad étnica y racial en la profesión de economía. Esto priva a la economía de nuevas ideas, nuevos problemas en los que trabajar arduamente. Y necesitamos nuevos talentos, sugiere este profesor de la Universidad de Massachusetts. Danny Rodrik de Harvard, yo lo sigo, lo leo mucho, advierte contra la economía empírica. Sostiene que los modelos de políticas existentes son inadecuados para abordar desafíos como el cambio climático, la inclusión, el desarrollo económico y otros temas. ¿Sí? Entonces, reitero, lastimosamente el pensamiento económico que salió de la Facultad de Economía, que no es la escuela de Chicago, no es el modelo clásico, no es Friedman, no es Adam Smith, es un pensamiento de ellos acá que le meten un método, pues es un modelo empírico que se asemeja a todo este marco o esta argumentación o socrática o aristotélica que estamos planteando la metodología económica, ¿no? O sea, ese modelo, para sintetizar lo que dice Danny Rodrik, es inadecuado para la economía colombiana. Simple, no lo dice Gustavo Ramírez, Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué se me hace tan complicado entender? Entonces, según esta gente, aquí es un delito constitucional que una persona con pensamiento político, económico, democrático, izquierda, sea gobernante, porque esa es la tizada que yo veo, ¿sí? Y él pues colabora tanto con sus funcionarios, algunos muy corruptos, otros improvisados, ¿sí? Y lo que él hace en Twitter, pero es una economía que viene de la existencia de un modelo político-económico inadecuado para abordar los desafíos, pues muchos, demasiado diría yo. La economía debe ampliar su imaginación colectiva para adaptar soluciones a diferentes contextos económicos y políticos. Por lo menos, por ejemplo, Ati Mian de Princeton muestra por qué se necesitan nuevos enfoques para romper el superciclo de la deuda, que plantea un grave peligro para la economía global. Y yo lo venía diciendo. Bonos en el gobierno anterior. Nos financiamos a través de deuda y no feriaron a Colombia. Se prostituyeron ese bono de Colombia, ese título de tesorería del gobierno nacional, y lo cogió este inexperto y hágale. Vean hoy las consecuencias. No hay plata para nada. Y tampoco hicieron nada. Se querían fondear con deuda y la pregunta que nos hacemos hoy del gobierno anterior, ¿dónde está esa plata? ¿Sí? Que le llegó a las arcas. Eso es lo que hay que analizar. Y otro tema que plantean en la Universidad de Princeton, Harvard, la forma en que se enseña la economía es fundamental. El plan de estudio debe hacerse más relevante para los problemas de la vida real.
yendo mucho más allá de las preocupaciones tradicionales por la eficiencia, escribe Wendy Carlin de la Universidad College London, haciéndose eco de Dayton. Las consideraciones éticas, repito, son inevitables, especialmente las de justicia y solidaridad. 6. Como era de esperar, no todo el mundo está de acuerdo en que necesitamos ideas económicas novedosas. John Cocharenet de Stanford sostiene que las soluciones a los desafíos actuales residen en el resurgimiento de ideas, incluyendo incentivos del lado de la oferta y la reforma de la política fiscal. 7. Mucho más que explorar en este número, incluida pues las contribuciones económicas del comportamiento, economía política y cómo se fijan los salarios, también perfilamos a Betsy Stevenson, una destacada economista laboral que ha ayudado a liderar un replanteamiento de la economía. La implicación de todas estas perspectivas es que la economía debe estar abierta a alternativas institucionales y a la experimentación y poder reflejar la complejidad de la realidad económica y los valores de nuestro tiempo, como observó el propio Keynes, abro comillas, la dificultad no radica tanto en el desarrollo, en desarrollar nuevas ideas, sino en escapar de las ideas viejas. ¿Sí? Entonces dicen ahí, gracias como siempre por sus lectores y su compromiso. Y este es el texto que me envía el Fondo Monetario Internacional, Cristalina, mi amiga, y pues este es el último video de economía pura y dura, donde no podemos olvidar incluir a los individuos. Y no es solo Gustavo Ramírez, no solo la doctora Hurtado, sino que expertos de Universidad de Princeton, de Cambridge, de Harvard, de Inglaterra, Estados Unidos y otras latitudes están planteando estas nuevas metodologías. ¿Ok? Un abrazo a todos. Recuerden, Gustavo Ramírez, el Ghetto Art.